señoras y señores, la mesa en este jueves 9 de noviembre de 2017 con Fernando Butazzoni, buen día. Buen día para todos. Carlos Ramela. Buen día. Esteban Valenti. Buen día. Hernán Bonilla. Buen día, Emiliano. Vamos con el primer tema, que capaz que los oyentes imaginan cuál es. El presidente Tabaré Vázquez se pronunció ayer sobre el memorándum de entendimiento que se firmó el martes entre el gobierno y UPM y destacó la generación de empleo que provocaría la instalación de la segunda planta de celulosa de esa empresa finlandesa, tanto durante la construcción como después de inaugurada. ¿Es porque nos guste la pasta de celulosa?, preguntó Vázquez, y se contestó, no, porque genera puestos de trabajo, dijo. Construcción de la fábrica y toda la infraestructura que necesita, carretera, ferrocarril, puente, caminos interiores, caminos vecinales, comunicaciones, la logística portuaria, muchas cosas. Pero también lo que genera después que está instalada, tanto en puestos directos como indirectos, y no solo para las personas, sino para empresas. Vázquez enfatizó eso que estaban escuchando, que beneficiará a trabajadores y empresas pequeñas que ofrecerán servicios en la zona de influencia. Generar puestos de trabajo decentes para la gente y dignos es la mejor política social que se puede llevar adelante, la mejor. Bueno, ¿cómo están observando el escenario que quedó planteado después del martes? Intervenciones cortas para arrancar. Bueno, yo me estudié todo el contrato, que dice contrato, se llama así, y los anuncios, y como tenía una serie de prevenciones, los comparé con las prevenciones. Y lo primero que tengo que decir que lo que salió es mucho mejor de lo que yo esperaba. Ajá. Algunos de los peligros o de los desafíos eran muy complejos. Por ejemplo, todo el tema del impositivo relacionado al impuesto al patrimonio de los bosques de UPM1 y UPM2, etcétera. Segundo, yo creo que efectivamente puede transformarse en un eje de transformación territorial, económica y social del país como no ha habido otro, porque ninguna de las otras dos plantas alcanzaron ni el nivel cuantitativo ni la ubicación absolutamente fundamental que tiene esta planta, y que yo ayer escuché, anteayer, a la FLUF, que hizo una excelente intervención en el Parlamento, excelente, con un gran sentido nacional, político, estatal, realmente que yo la recomiendo. Bueno, simplemente proyectando las cifras de lo que fue la 1 a la 2 puede ser efectivamente un impacto muy grande que no llegamos a dimensionar. Con dos elementos que quiero agregar. El primero, la celulosa antes era prácticamente para... hay un principio. En toda la industria del papel y la celulosa. La celulosa se produce al lado de los bosques y el papel al lado de los consumidores. Ese es un principio que nadie ha podido romper. Pero el problema es que ha cambiado el uso de la celulosa. Hoy la celulosa tiene aplicaciones en múltiples sectores diferentes que no es solo el papel. Por lo tanto, eso nos va a ayudar extraordinariamente. Tercero, dentro de ese esquema, hay algo que me parece fundamental. Yo tenía dudas sobre el tema de la infraestructura. La infraestructura que se está programando y que se va a hacer va a determinar que 1 millón de hectáreas mínimo del centro del país, del centro del centro-este, ahí esa zona, pero sobre todo la zona menos desarrollada del país, con el ferrocarril puedan producir 1 millón de hectáreas cereales, no pecuaria, la pecuaria es otra cosa, es lo que sobrevive. Cereales puede producir 1 millón y realmente eso implica que esa infraestructura vial y ferroviaria haría un cambio también productivo en la parte alimenticia, porque esa zona no tiene posibilidad de trasladar los cereales hasta el puerto de Montevideo, donde tenemos un flor de puerto nuevo de cereales, porque el flete cuesta 1,5 veces lo que cuesta el que sale desde el puerto de Montevideo hasta China. Bueno, ¿por dónde vas tú, Hernán? Yo creo que en líneas generales el proyecto es bueno para el país y había que buscar la forma, hacer los esfuerzos que estuvieran al alcance del gobierno para que se concretara. Creo que en líneas generales yo no veo en el contrato cosas demasiado objetables.
a mí me gustaría, capaz que por deformación, pero más que el contrato, el Excel de las cosas que cede el gobierno, las exoneraciones fiscales y demás contra los canon. Alguna cosa que me queda como para analizar mejores, por ejemplo, el tema de la compra de la energía. Me parece que ahí se le está comprando la energía UPM bastante por encima de lo que hoy es el precio que paga UTE por la energía. Pero digo, todo esto al final, más allá de los detalles de los canon, de las exoneraciones, cosas, hay que ver el balance, ¿no? ¿Cuánto ponemos los uruguayos para que se instale y cuánto va a poner la planta? A mí ese saldo no lo termino de tener claro. ¿No? Digo, en el balance me parece que es positivo que se haga la inversión. Me queda alguna duda con la cuenta de las sumas y las restas del contrato. ¿Hay algún otro detalle en la concesión del tren? El tren no es cierto, más allá que beneficia a una zona más amplia y a otros emprendimientos que la planta de celulosa, el tren se hace para la planta de celulosa, aunque se quiera desvincular el proyecto. Se hace desde la planta de celulosa al puerto de Montevideo, es para eso. ¿Hay alguna cláusula ahí del estilo de que al final no se instala UPM, aunque sea por PPP, el Estado se hace cargo de los costos de mantenimiento? Digo, hay detalles que yo creo que hay que analizar con más cuidado. Y una reflexión un poco más general. A mí me gustaría atacar más el tema de por qué para que se instale una inversión en Uruguay hay que ceder tantas cosas, exoneraciones fiscales, las cláusulas laborales que también son importantes y que no tienen el resto de las empresas, pero me parece que una discusión más interesante es cómo hacemos para que haya más inversiones sin tener que ir caso por caso dándoles exoneraciones particulares. Fernando. Yo he pensado mucho en algo que, digamos, yo creo que subyace en todas las reflexiones y en las conversaciones, pero que está todo el mundo como agazapado, ¿no? Que es, ¿cuáles pueden ser las consecuencias políticas de esta iniciativa que empieza a concretarse con la firma del contrato del otro día? ¿A qué consecuencias políticas te referís? Bueno, a cómo se va a reposicionar la fuerza política gobernante, por un lado, frente a un proyecto que va a demandar evidentemente muchísimas energías, esfuerzos y negociaciones a distintos niveles, no ya con la empresa, sino incluso dentro del país, y cómo se va a posicionar la oposición política de cara a las próximas elecciones en un cronograma que todo parece indicar que poco antes de las elecciones va a tener un determinado final, que va a ser el inicio de las obras, ya con la infraestructura armada, el inicio de las obras de la planta. Porque creo que a ver, para que el oyente tenga claro, las obras del ferrocarril central, empezarían en el segundo semestre del año que viene. Exacto. Noviembre del año que viene. O sea, un año antes de las elecciones. Exacto. Y después, después estaría la posibilidad de que empezaran las obras de la propia planta. De la propia planta. En el 2020. Tal vez. Sí, después. Eso después de las elecciones. Entonces, yo creo que va a tener, sin duda alguna, toda esta movida va a tener, sin duda alguna, impactos políticos en la observación, en la evaluación, en la reflexión que hace la ciudadanía acerca del actual gobierno y acerca de los discursos que tanto desde el gobierno como desde la oposición se hacen con respecto a la gestión gubernamental, que si no tiene agenda, que si no hace nada, que si Tabaré Vázquez está pasmado, que qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. Creo que acá aparecen factores que son nuevos, no sé si son buenos o malos, pero que son nuevos y que me parece que van a modificar algunas de las ecuaciones fundamentales desde el punto de vista político. Carlos. Bueno, primero creo que hay que marcar lo obvio, porque nosotros, o yo en lo personal, por lo menos trato de ser coherente y pensar lo mismo en una situación y en otra. Bienvenidas sean las inversiones, bienvenida sea una inversión de este monto y de estas características. Ojalá que se concrete, recién se va a saber a mediados de 2020, esto es recién un comienzo de un camino. Ahora, es bueno destacar que inversiones de este tipo, las primeras plantas, la primera de hoy de UPM que fue de Botnia, se lograron contra la oposición total y muy dura del Frente Amplio y del PIT-CNT. También debemos tomar en cuenta, cuando la FLU cuenta la desgracia con Argentina, que en Argentina nos bloqueó y nos ninguneó durante 5 años por un poco el lobby de la gente de Gualeguaychú, que habían perdido las plantas porque habían pedido retornos que no le dieron y cosas por el estilo. Pero también porque Kirchner se sintió defraudado. Porque cuando Kirchner venía al Uruguay antes de las elecciones y en el periodo intermedio antes de asumir el Frente Amplio,
los mensajes eran muy claros en que la planta de alguna manera no iba. Hubo una frase una vez que quedó flotando: esta es otra parte de la herencia maldita de Jorge Valle, pero ya vamos a ver qué vamos a hacer. Está el famoso episodio que recordó Esteban el otro día, en Santiago de Chile, en el balcón de un hotel, siendo ya presidente, Vázquez sale con Kirchner y anuncia que se suspende por un periodo X para negociar con la Argentina la construcción de la planta. Entró adentro, lo llamaron desde la presidencia, secretaría, y le dijeron: si haces eso somos boleta, y Vázquez se desdijo. Kirchner dijo ese día: a mí no me toman el pelo, yo no salgo a un balcón a anunciar algo y después me dicen que no bajando el ascensor. O sea que Uruguay pagó los precios de la postura del Frente Amplio, de la postura del PIT-CNT y de la postura de Vázquez. Hoy felicita porque hay trabajos. Bueno, gracias a Dios que lo hubo, gracias a Dios que se firmó el tratado con Finlandia. Sobre el contrato, la verdad que recién ahora veo que llegó porque se mandó diciendo que se había olvidado de mandarlo antes, lo mandaron tarde, no lo leí en detalle. Está publicado en el sitio web de Presidencia. No, pero a mí me llegó anoche. Está bien, pero yo no tuve tiempo de leerlo. Yo no me acuesto tan temprano. Espero de alguna manera verlo en detalle y analizarlo y tomarlo en cuenta. Pero creo que se pueden marcar cosas que son muy claras más allá del contrato. En toda inversión de esta naturaleza eventualmente hay que negociar y dar algo. El tema es cuánto se da y qué significa lo que se da. Hoy en el diario El País hay unas declaraciones de un catedrático de política, creo que la cátedra es política mundial, de Finlandia, que dice que allá esta firma tuvo muy poca trascendencia, pero que él, que lo siguió de cerca, no le extraña por el grado de desesperación que había mostrado el gobierno uruguayo, y que nunca vio negociar a nadie anunciando durante un mes que el contrato se firma mañana, cuando no se estaba firmando. Lo otro que tenemos que decir es que evidentemente acá hay determinadas cosas que superan lo que se ha pactado en otras oportunidades. Esa firma que se le regaló a UPM con la presencia del PIT-CNT en la mesa, condicionando, respondiendo al condicionamiento de UPM de que requiere para invertir otras condiciones laborales y sindicales, cosa que acepta el gobierno y acepta UPM, hace que exista en el país un doble régimen, un régimen especial para una multinacional de las más ricas del mundo y otro régimen distinto, más difícil o más complejo para el resto de los uruguayos. Ahora, todas esas cosas nos llevan a pensar si no hay que de alguna manera ver un país donde puedan venir a invertir todos sin lograr estos beneficios. ¿Ibas a decir algo, Fernando? No, me causa gracia la referencia a ese señor finlandés. Encontraron uno en Finlandia que había seguido el tema y lo primero que dice que, bueno, pasó inadvertida. Y sí, ¿cuál es el problema? Yo no digo sin problema, yo hago un comentario, no, porque comento lo que dijo él. No, está bien, sí. No, pero a ver, yo creo que hay una especie de, dicho con todo respeto, no es por vos, pero hay como una especie de contrabando de autoridad, ¿verdad? Se busca con lupa a un tipo que vive en Finlandia y se le da un cuarto de página porque dice lo que de alguna manera le calza a la oposición. Me parece que, vamos a reflexionar más un poco sobre lo que pasa realmente acá, ¿no? ¿Vos te acordás cómo razonaban ustedes en el 2004, el 2003, 2002 sobre las plantas de celulosa? Bueno, pero es que yo tenía la convicción. Yo tenía la convicción, Carlos, porque vos me lo has dicho además, que vos considerás un mérito que las personas evolucionen y cambien. Ahora resulta que cuando las personas o los gobiernos o los partidos políticos, no, déjame terminar. ¿Reconociendo que cambiaste? Resulta que cuando un partido político cambia un enfoque determinado sobre determinado asunto, vienen los palos porque sí, ahora cambiaste, pero antes me parece que es poco. Hay cambios que son fructíferos y reconocibles. Desde el punto de vista otros político, que son muestras de porque hipocresía. a mucha gente le puede resultar hasta alarmante decir, sí, pero mirá lo que va a pasar. Voy a terminar la reflexión con el enfoque que le dio Fernando sobre el tema político. Yo una de las cosas que estoy más orgulloso de los gobiernos del Frente Amplio es que hayan tenido una política de Estado continuando cosas buenas de gobiernos anteriores. Obligado. No como sea, no me importa. Nadie te obliga, es un problema de reflexión. Si no, lo haces. La política, esto cambió por la ley forestal dio la base para hacer esto, hay que reconocerlo, fue impulsada básicamente en el gobierno de Sanguinetti.
Yo creo que efectivamente nos equivocamos tanto cuando nos enfrentamos a la ley del puerto, como a la ley, como el aeropuerto de Carrasco, como al tema de UPM, nos equivocamos, lo reconocimos y partimos de la base de que efectivamente era algo que tenía un sentido nacional. Pero mirá que Esteban, que eso no te sirve, igual Carlos te va a condenar por lo que pensás ahora, por haber cambiado por lo que pensabas antes. Yo estoy en las dos últimas elecciones el 50% y él en el 16%. ¿Está? No, entonces, yo en el 12. En el 12, peor. No, pero ahora está más abajo todavía. Ahora está peor. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene una reflexión sobre estos temas absolutamente mucho más acorde con el interés nacional. Y me parece que Bonilla, que plantea el tema desde otro ángulo, dice, bueno, sí, vamos a analizar el más y el menos, etcétera. Ahora, yo no quiero creer que ningún uruguayo, mirá lo que te digo, negocie 17 meses con una empresa y no sea un proceso duro, difícil, complejo, lleno de exigencias. No tengo duda. Yo tenía una expectativa de que podían haber pedido y conseguido más cosas por la importancia que tiene esta inversión. Se negocia proporcionalmente al tamaño de la boca del sapo. Y la boca del sapo es enorme. Y yo creo que se hizo bien. Yo estoy contento, realmente contento. Ojalá sea así. Contento. Y ahora, voy a decir algo. El resultado de las próximas elecciones en el 2019, si hay de algo que dependen, es de la actitud que adopten los partidos, todos los partidos, en relación a este episodio. Mirá lo que te digo. Mirá. ¿Por qué? Porque esto va a avanzar si el Frente Amplio se equivocó y no lo logra coordinar. Por eso también me parece bien convocar al Consejo de Ministros. Hay una cosa que está en el contrato que es la más difícil de cumplir: los tiempos, porque en el Uruguay los tiempos son bíblicos, son geológicos, y está muy bien. Hoy me saqué por lo menos la preocupación que en el gobierno el presidente le dijo, muchachos, vamos a cumplir con los tiempos, ¿está? Si no lo cumple, va a tener que pagar el almuerzo que tengo que pagar yo por la convocatoria. ¿Otro almuerzo? Ya el que vamos a tener que pagar. Ahora, te quiero decir esto: de cómo reaccionen los blancos y los colorados y los independientes frente a este tema. Y Novik es más sinuoso, ¿viste? Dijo, las leyes del Frente Amplio no están tan mal, están mal aplicadas. Esto va a ser algo parecido. Yo les digo que capaz que no sé nada de elecciones, capaz que no sé nada de grupos motivacionales, capaz que no sé. Pero como a mí no me gusta jugar sobre el error de los demás, porque este país no se lo merece, este país merece una política del más alto nivel posible, yo les digo que mientras el discurso sea de Omar Lafluf, que no podés pretender, disculpame, ¿no?, que vos en la negociación de la planta 2 le cobres lo de la planta 1, porque Lafluf lo dijo en otro sentido, estaba yo presente, lo dijo. Ténganlo en cuenta cuando elijan a dónde poner la planta. ¿Está claro? Esa era la exigencia de la FLUF. No pidió que nos dieran más cosas, sino que la pusiera. Eso ya se avanzó, después de 15 meses de negociación. Si el discurso es el que hizo la FLUF en el Parlamento, que yo asistí a todo el discurso, eso me parece excelente. Me parece una posición nacional, una posición de primer nivel que sitúa el debate donde tiene que estar. Si cada uno quiere seguir diciendo que lo del petróleo sirvió para tapar lo de UPM, que ahora resulta que no había que tapar nada, no sé cuál será el otro discurso, bueno, sigan haciéndolo. Yo, Napoleón. Yo creo que es una buena noticia, más allá de que faltan 2 años para ver si la planta realmente se va a concretar. Y todo esto es las condiciones, las exoneraciones. Es un paso que había que dar. Sin este paso no se iba a concretar la planta. Pero todavía estamos en el proceso. A mí me parece que hay detalles que no son tan detalles, porque son detalles de decenas de millones de dólares, algunos de los que están en el contrato, que hay que clarificar. Creo que para eso puede servir la convocatoria que hay del Parlamento, de los ministros involucrados en el tema. A mí me gustaría, más allá del negro sobre blanco de las letras, verlo en números y ver esas sumas y restas, cómo da, más allá de que mi impresión, antes de ver eso, es que es una inversión positiva para el país, que está bien que se haga. También es cierto lo que dice Carlos, ¿no? Si el gobierno viene diciendo hace tiempo que ya está, y la empresa debe haber podido fijar
condiciones, porque el gobierno efectivamente quería sí o sí que esto se terminara concretando. Ese también es un detalle. Está la renuncia de Massoyer. La negociación fue complicada, pero da la sensación de que en esos detalles, no tan detalles del contrato, hay cosas todavía para ver, más allá de que creo que el balance es positivo. No, un apunte nada más. ¿Ustedes se imaginan lo que es el Uruguay dentro de 7, 8 años, con un gobierno de repente del Partido Nacional, con un ferrocarril que cruce hasta el centro del país, con decenas o cientos de miles de hectáreas nuevas sembradas que salen por el puerto de Montevideo, con planta o sin planta? A mí me parece que es muy importante para el país. Y hasta el propio cronograma, lo decía recién Carlos, hasta el propio cronograma plantea que los grandes beneficios van a ser fuera de este periodo de gobierno. Entonces yo creo que el gobierno hizo bien en decir que quería, porque creo que es una gran apuesta estratégica, mucho más allá que el PBI, que la cantidad de puestos de trabajo. Es una apuesta estratégica a la modernización del país en todos los ámbitos, incluso, Carlos, en el ámbito de las relaciones sindicales. Entonces, a mí me parece que va a ser muy positivo. Ahora, imagínate simplemente que no se hubiera firmado y se hubiera roto la negociación con UPM, el danzón carnavalero al que estaríamos asistiendo. Los invito a los oyentes a dar rienda suelta a su imaginación. Yo reitero, ojalá el proyecto se concrete, al país le hacen bien las inversiones, pero no voy a mirar el proyecto de manera neutra porque eso signifique votos o no votos. Para empezar, porque a mí nadie me vota, pero en segundo término, porque creo que una de las enfermedades peores de la política es vivir midiendo los votos para decir lo que hay que decir. Y acá hay que decir la verdad, cuesten votos o no cuesten votos. Reitero, ojalá la planta se concrete. Para mí, hasta ahora, no leí el contrato en profundidad, el gobierno manejó las cosas relativamente bien, pero no del todo. El gobierno utilizó este tema. No nos olvidemos que fue la empresa que sacó un comunicado hace 20 días aclarando que la firma no era el final, que había un proceso, que había 2 etapas y que terminaba en el 2020 el proceso porque el gobierno no lo señalaba y ocultaba y ocultó hasta ayer información clave. Ahora, yo tengo, por lo poco que pude leer, tengo claro de que acá faltan 2 años para decidir la inversión. UPM va a mirar, va a evaluar, va a ver el grado de cumplimiento uruguayo a todas las condiciones que se le ponen, que son de previo cumplimiento, y después va a decir, bueno, muchachos, invierto. Pero no está atada por nada. No es que si se cumple tal, UPM hace la planta. No, UPM evalúa libre y soberanamente en el 2020 se hace la planta y procede. Y tú, Esteban, lo acabas de decir. Los uruguayos, en los tiempos y en los trabajos burocráticos somos lentos. Pero más que nada es lento estos gobiernos del Frente Amplio. No. Tienen poca profesionalidad. Por algo fracasó. Puerto Gas Profundas, Iratí, por algo estamos como estamos. Regasificadora, todo lo grande que ya anunciaron hace años y que ya estaba en ejecución y que iba a transformar la matriz de Uruguay en esto, todo, sí, transformaron, que es un fracaso constante. La eólica es un fracaso, la biomasa. Ninguno de los otros proyectos prosperaron. Entonces, tenemos derecho a ser cuidadosos. Las 2 plantas se construyeron. Pero acá lo único que ha prosperado, hay que decir la verdad, lo único que ha prosperado es la gente. Te reitero, Esteban, y le reitero a Fernando, porque tú tuviste la dignidad de hacer autocrítica, reconocer tus errores. Fernando sigue sin hacerlo. Ojalá la planta salga. Ojalá llegue a buen puerto y llegue en condiciones dignas y soberanas. Un tema para que analicen los abogados, yo no lo tengo tan claro las implicaciones que tiene, pero una parte del contrato sobre las relaciones laborales dice que por forma de ley, decreto, reglamentación, lo que sea, se va a incorporar al derecho positivo uruguayo las condiciones laborales que se acuerden. No tengo muy claro cómo afecta eso el marco general de las relaciones laborales. Tiene que ser relaciones generales. Tiene que ser medida. Pero